En Quito, se suspenden los festejos públicos en diciembre. Habrá restricción vehicular y más control de aglomeraciones ante el incremento de casos de COVID-19, anunció el alcalde Jorge Yunda. Nuevas restricciones en San Borondón. Anuncian más camas para pacientes con coronavirus y aumentan la distancia de las mesas en restaurantes. Álvaro Noboa Pontón no podrá ser candidato presidencial por el movimiento Justicia Social por resolución del Consejo Nacional Electoral. Mega operativo contra una red narcocriminal involucrada en al menos 11 casos por sicariato e intentos de asesinato. Los crímenes se ordenaban desde una cárcel de Guayaquil. ¿Qué va a pasar en el futuro? Difícil saberlo. Podemos decirte cómo lo vemos nosotros. La maquinaria se encenderá y con ella la producción. Los campos se reactivarán. Nuestros productos viajarán otra vez. Y los edificios volverán a levantarse. El turismo vendrá. Los que son más seguirán inspirando al mundo. Con más ideas, claridad, valores y sabiduría. En 47 años hemos aprendido que de una crisis siempre se regresa con fuerza. Estamos aquí y estaremos a la vuelta. Banco Internacional. Para los que son más, queremos ser más. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Denise Molina. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Televistazo. Empezamos con las noticias. Durante esta semana, la provincia del Guayas presenta un leve incremento de contagios con respecto a Pichincha, que reportó un descenso. Hola, Tania. ¿Qué tal, Denise? Amigos televidentes, buenas tardes. En el Cantón Milagro, por ejemplo, se reporta un repunte de casos, pero las autoridades del hospital detallan que sí hay capacidad para atender a los pacientes. José Carlos Alvarado nos relata más de la situación en la provincia. Según cifras del Ministerio de Salud del Cantón Milagro, en Guayas se reporta casi 900 casos de COVID-19. Después de Guayaquil, San Borondón, Durán y Daule, es uno de los poblados que más contagios presenta en la provincia. Sin embargo, el ambiente en el Hospital León Becerra se ve así. Pocos pacientes llegan por otras afecciones o necesidades, pero también hay personas que arriban por familiares internados debido al COVID-19. Ellos mostraron su preocupación por el estado de sus seres queridos. Uno puede aguantar como él también, pero más nos preocupamos por la edad y porque eso dice que afecta a las personas más mayores. En esta casa de salud hay 8 camas de hospitalización disponibles para los pacientes con coronavirus. Este jueves solo están ocupadas 2, pero sus funcionarios explican que hay un leve aumento con respecto a semanas anteriores. Efectivamente, nosotros vimos un pequeño repunte. Manejábamos casos entre 3 o 4 pacientes. De un momento a otro visualizamos un incremento a 4 o 5 pacientes. Pero, asimismo, desde la semana pasada mantenemos una curva de 2 a 3 pacientes hospitalizados. En las últimas 2 semanas, en la provincia del Guayas se reporta un incremento de contagios. Durante la semana del 1 al 7 de noviembre se registraron 160 casos, mientras que durante estos días hubo un aumento a 399 contagios. Pichincha, la provincia con mayor número de casos, reportó 824 personas contagiadas a inicios de este mes, y en esta semana, del 8 al 14 de noviembre, disminuyó a 513 casos. A pesar de aquello, Francisco Pérez, coordinador zonal de salud en Guayaquil, San Borondón y Durán, mantiene que en su jurisdicción no existe un repunte, pero explica cómo han observado la curva de contagios en las últimas semanas. El último feriado que pasamos, que fue hace una semana, ese aumento lo vamos a ver ya posiblemente entre finales de esta semana y la próxima semana. Vamos a ver ese pico nuevamente y posterior, en los días subsiguientes, va a haber otra disminución. Las autoridades sostienen que hay la disponibilidad de camas en los distintos centros de salud, pero recuerdan que existe corresponsabilidad para frenar los contagios en las ciudades. Ahora hablamos de San Borondón, que es otro cantón del Guayas donde se ha registrado un aumento de casos de COVID-19, por lo que el municipio determinó nuevas restricciones a partir de hoy. Como nos cuenta Estefanía Arias, se prohíben fiestas y reuniones en las ciudadelas privadas.
Se trata de una nueva alerta para San Borondón, pues el incremento de casos de COVID-19 es considerable. Así lo indicó el alcalde de este cantón, Juan José Yunes, luego de realizar 400 pruebas PCR en esa localidad. En las últimas semanas siempre había un número de más o menos que oscilaba entre el 10 y el 12% de porcentajes positivos que estaban dando. Este número se ha incrementado entre un 5 y 10%, de acuerdo a la información que tenemos ahora último. Según las autoridades, los dos sectores donde se registra este incremento es en la parroquia Tarifa y aquí, en La Puntilla. En este último se debe a las reuniones y fiestas en las ciudadelas privadas. Y tenemos información que se han dado en las áreas comunes de ciudadelas, matinés, imagínense, fiestas que se están haciendo con 60, 100 niños, son 100 niñeras, son 100 padres de familia, son 300 personas. Entonces es una irresponsabilidad completa. Entonces vamos a actuar inmediatamente en esos sitios que la gente no lo sabe, que si bien están en urbanizaciones cerradas, pero son áreas comunes municipales en las que tenemos toda la potestad de poder sacar a las personas de ahí que estén incumpliendo estas normas que estamos haciendo hoy día nosotros. Por lo que a partir de hoy rigen nuevas medidas en San Borondón. La instalación de camas con equipos de oxígeno en el Centro de Emprendimiento y Optimización Municipal. Restaurantes y locales comerciales deberán contar con distanciamiento mínimo de 2 metros entre mesas y máximo 6 personas en cada una. El aforo en eventos se mantiene en un 30%, con un máximo de hasta 60 personas, y se prohíben las reuniones en áreas comunes de urbanizaciones. E incluso hemos puesto a disposición equipo nuestro para que con la Policía Nacional, en base a las denuncias que la gente haga en el ECU 911, en estos matrimonios, fiestas que se dan en casa, poder actuar inmediatamente, porque son unas bullas enormes y unas aglomeraciones enormes que inmediatamente la policía puede actuar. Sin embargo, las autoridades no descartaron endurecer las medidas, sobre todo por las festividades de diciembre. Atención, durante las fiestas de Quito y de Navidad no habrá eventos públicos. El alcalde Jorge Yunda ratifica la suspensión de estas actividades al aire libre. Además, anticipó que si no existe responsabilidad ciudadana, la segunda ola de contagios es inminente para la capital. Alex Ceballos nos informa. Por primera vez después de 486 años de fundación, Quito vivirá unas fiestas sin bailes populares, desfiles y ningún otro tipo de evento que implique la concentración de personas. Un año no nos va a hacer daño no poder festejar como siempre lo hemos hecho a la ciudad capital para salir adelante en esta emergencia sanitaria. En diciembre se mantendrán las restricciones vehiculares. No se autorizará planes pilotos para la educación presencial. Se intensificarán los controles de uso de mascarillas, distanciamiento y aforo en el transporte público. No vamos a tener eventos públicos, no vamos a poner en riesgo a la ciudadanía, vamos a activarnos con temas culturales online, telemáticos, a través de redes sociales, a través de transmisiones por internet. El alcalde Jorge Yunda afirma que es necesario retomar la disciplina ciudadana para evitar una segunda ola de contagios que amenaza a la ciudad. Si no nos cuidamos es inminente una segunda ola. Ya ha pasado en ciudades del primer mundo. Acá, ¿por qué no va a pasar? Por eso es que tenemos que tener todo ese cuidado y todo ese tino. Yunda hizo el anuncio en una ceremonia pública en la que reapareció tras permanecer aislado por el coronavirus, enfermedad que, según afirma, le golpeó con fuerza. Topé algo que tenía el virus y me contagié y he vivido los días más difíciles. Gracias a Dios siempre tuve sintomatología leve, pero han sido muy duros los momentos que hemos tenido que enfrentar. El alcalde, hoy recuperado, afirma que el municipio enfatizará en el control de las medidas de bioseguridad en la ciudad. 79 instituciones educativas de todo el país han sido autorizadas para retornar a las aulas. Cada 15 días se realizan evaluaciones en cada plantel para constatar que se cumplan todas las medidas del plan piloto de bioseguridad. Andrea Báez nos cuenta que las autoridades de educación confirmaron que ya se presentaron 2 casos de contagio en un plantel de Quito. Sin embargo, la situación fue controlada. La información la confirmó el Ministerio de Educación. En la última resolución del COE Nacional, 12 planteles educativos se sumaron al resto de instituciones educativas que fueron autorizadas por el organismo para el retorno a clases presenciales. En el momento, 67 planteles de sostenimiento fiscal tienen autorización para regresar.
y 12 instituciones particulares. Las autoridades también han confirmado que ya se registró un caso de contagio de COVID-19 en 2 estudiantes de un centro particular de la capital. Según Juan Zapata, miembro del COE Nacional, inmediatamente se activaron cercos epidemiológicos. Y el protocolo consiste en la burbuja, es decir, los 2 grados de los 2 estudiantes, inmediatamente aislarles. Esto es lo que dice el protocolo, por lo tanto ha sido un manejo eficiente tanto del Ministerio de Salud Pública como de las autoridades del colegio, pero vuelvo a insistir, no fue un contagio en el colegio, sino fue un contagio del padre de familia en el entorno social. El viceministro de Gestión Educativa recalca que este retorno a clases es de manera paulatina y opcional. Además, asegura que debido al incremento de contagios en Quito, los planteles fiscales en la ciudad aún no han sido autorizados de retomar actividades de manera presencial. Nosotros hemos dado autorización a colegios particulares para que regresen, colegios que han solicitado, pero el Ministerio de Educación, como regente de las instituciones de sostenimiento fiscal, no ha solicitado en ninguna institución fiscal dentro del Distrito Metropolitano de Quito la autorización para el retorno presencial. Las clases en línea continuarán para los padres de familia que decidan mantener a sus hijos con estudios en casa. El Consejo Nacional Electoral deja sin efecto la candidatura presidencial del empresario Álvaro Noboa Pontón y que estaba auspiciada por el movimiento Justicia Social. A continuación, las reacciones del aspirante. Álvaro Noboa no podrá participar en las elecciones de 2021. El Consejo Nacional Electoral decidió dejar sin efecto la reconsideración que permitía ampliar los plazos al movimiento Justicia Social para realizar el proceso de democracia interna y permitir que tenga candidato presidencial. Justicia Social era el movimiento político que auspiciaba la candidatura del empresario Álvaro Noboa. El presente proyecto de resolución cuenta con el respaldo del informe técnico de la Dirección de Organizaciones Políticas que claramente determina que el sistema de inscripción de candidaturas estuvo habilitado desde el 8 de agosto del 2020 hasta las 18 horas del 7 de octubre del 2020 para la fase de primarias e inscripción de candidaturas para la organización política Justicia Social, y garantizando de que no se afectan los derechos de participación de quienes sí cumplieron dentro de los plazos previstos en el calendario electoral aprobado por el Consejo Nacional Electoral. Mi voto a favor. Ecuatorianos. En redes sociales, Álvaro Noboa ya se anticipó en que el CNE lo dejaría fuera de la contienda electoral. Exijo a los consejeros del Pleno del Consejo Electoral que respeten las decisiones del Tribunal Contencioso Electoral y sobre todo el derecho del pueblo ecuatoriano de elegir. Estamos en democracia. Con esta resolución se impide la participación del Álvaro Noboa, que por 6ª vez intentaba llegar a la presidencia de la República. Vamos a la pausa y al regresar, la Junta Monetaria extendió el plazo para registrar deudas como vencidas. Le diremos cuántos días adicionales se otorgarán. Seguimos informando, la Junta Monetaria extendió el plazo para el registro de deudas como vencidas y de esa manera evitar que se afecte el historial crediticio de las personas que por la pandemia no pagaron sus deudas a los bancos. Carla Delgado conversó con el presidente del organismo y nos explica el tema. Hoy vence el plazo para acuerdos entre deudores y los bancos sobre valores de impagos de préstamos durante la pandemia. Sin embargo, la Junta de Regulación Monetaria y Financiera, mediante una resolución, aprobó una disposición para que quienes tengan cuentas pendientes no desmejoren su calificación de riesgo. Con lo cual se le da un respiro a las personas de que no tengan esa espada de Damocles de que si a los 15 días no pago ya me voy a la central de riesgo. En la disposición se aclara que, por esta única vez, las entidades bancarias en los estados financieros con corte al 31 de octubre de 2020 y hasta los estados financieros con corte el 30 de junio de 2021 registrarán las transferencias a las cuentas vencidas. Tiene un poquito más de espacio para poder ordenarse. El que puede pagar debe ayudar pagando sus cuentas, porque eso va a servir para que se puedan dar nuevos créditos.
Este beneficio aplica para 29 bancos del país, más de 530 cooperativas y 4 mutualistas. Esta resolución es solamente para la banca. ¿Por qué solamente para la banca? Porque en el caso de la economía popular y solidaria, esa disposición se la dio ya bastante antes. Se llevaba hasta diciembre esta posibilidad de llevar a vencido a los 61 días. Sin embargo, el funcionario aclara que las operaciones vencidas a partir de este viernes estarán sujetas a pagos de intereses. Migración ilegal. Viaje sin retorno. En Ambato, Tungurahua, 4 personas capturadas e identificadas por la unidad de tráfico de migrantes por pertenecer a una banda de traficantes de personas salieron en libertad un día después de su detención. Las víctimas, quienes lo denunciaron, ahora deben esconderse, pues temen por sus vidas. Melín Ochoa nos informa que en contra de estos supuestos coyoteros hay denuncias de personas que han desaparecido en su intento por llegar a los Estados Unidos. Estas 3 mujeres no se conocen, pero viven la misma desgarradora realidad. Tras ser estafadas, denunciaron a 4 individuos por tráfico de personas en Ambato, Tungurahua. Una de las víctimas nos invita a su casa, pues teme permanecer en la calle. Dice que se siente impotente, pues el coyotero que la estafó solo estuvo un día detenido. Un juez de Ambato le dio la libertad, pese a que ella lo identificó como el hombre que le cobró casi $10,000 para llevarla a Estados Unidos en un viaje sin éxito. Sí, tengo miedo. Por mis hijas, por mi familia, sí tengo miedo. El fiscal de Ambato, Alex González, confirma que el pasado 27 de octubre, luego de 3 meses de investigaciones, la unidad de trata de personas capturó a 4 individuos por el delito de tráfico de migrantes, pero en la audiencia de formulación de cargos, los 4 fueron liberados. 2 de los presuntas víctimas que viajaron al país de México, exactamente a la ciudad de Juárez, al momento no se logra su localización o ubicación. Es decir, presuntamente estarían desaparecidos estas personas. Entonces, la trascendencia de la investigación hizo que Fiscalía requiera la prisión preventiva. Por medio del Consejo de la Judicatura y del secretario del juez, intentamos entrevistarlo, pero el funcionario indicó que no puede dar entrevistas sobre los casos. En contraste, el fiscal alega que presentó pruebas contundentes. Algunos de los casos, certificaciones de los dineros que han sido entregados por parte de las presuntas víctimas a estos presuntos coyoteros. Estamos persiguiendo este tipo de ilícitos y nos iremos hasta las últimas consecuencias. Quienes se atrevieron a identificar a los coyoteros piden que se los incluya en el Sistema Nacional de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos, pues proporcionaron toda la información a la justicia y ahora reciben intimidaciones de parte de los denunciados. Es el caso de María. Entre lágrimas nos pide que cubramos totalmente su identidad, pues la familia de uno de los procesados, ahora en libertad, fue hasta su casa a buscar a su hijo de 10 años para que le diga a su mamá que retire la denuncia. Temo por la vida mía y la de mi hijo y la de mi familia, porque para que se hayan ido directo conmigo es porque ya nos tienen ubicado más que todo. El fiscal del caso comentó que se evalúa incluir a las denunciantes en el sistema de víctimas, pero aún esto no está aprobado. Mientras tanto, ellas deben seguir escondiéndose por el miedo. Más adelante en Televistazo, disparos interrumpen un evento en Puerto Bolívar, en la provincia del Oro. El saldo fue un muerto y un herido. Además, en exclusiva, Televistazo acompañó las prácticas de las maniobras UNITAS, donde Ecuador fue sede después de 10 años de ausencia. Seguimos informando. Ecuador fue sede de las maniobras navales UNITAS, que convocó a 12 países de la región y el mundo. En los ejercicios participaron varios buques de guerra y se realizaron disparos de proyectiles en alta mar. Las maniobras fueron financiadas por los Estados Unidos con cerca de $500,000. Ecuavisa en exclusiva asistió a los ejercicios. Paul Romero nos presenta este primer informe. Son buques de guerra en formación a 80 millas de la costa ecuatoriana.
Después de 16 años, surcaron nuestro mar territorial por 7 días para las maniobras navales unidas 2020. Ejercicios de guerra con la participación de 12 países. El principal, Estados Unidos, que asistió con 4 gigantes buques de última generación. Ecuador, país anfitrión, con corbetas misileras, guardacostas. Colombia, Chile y Perú con fragatas. En estas prácticas conjuntas se mide la preparación de los marinos. Por ejemplo, la destreza de nuestros vigilantes del mar ante un eventual ataque. Los proyectiles fueron colocados cuidadosamente uno a uno. Son segundos de tensión. El giro del cañón ubicado en la proa del buque, con dirección al blanco, alertó del inminente ataque. Fueron 10 disparos de cañón. No pasaron muchos minutos para un nuevo ataque con la ametralladora desde la popa de la corbeta. El atemorizante sonido de los proyectiles se dispersa con el que genera el vaivén de las olas y el transitar del buque. Cada país participante realizó las pruebas de tiro al blanco. Zafagrancho, general de combate, personal, pasar a ocupar sus puestos. Esta unidad, al ser un buque de combate, posee un sistema de armas que le permite abatir amenazas correspondientes a blancos de superficie o aéreos que atenten contra la unidad. El comandante de la corbeta misilera Loja se refiere a la importancia de este entrenamiento militar que por 10 años, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, no participó el país. Incrementar el nivel de entrenamiento para enfrentar de manera óptima diferentes amenazas de guerra externa. Enfrentar lo que son amenazas asimétricas, como es el terrorismo, narcotráfico, crimen organizado, pesca ilegal. Recientemente tuvimos un enorme problema con la flota extranjera china que se encontraba en la zona reserva de Galápagos. Los buques navegan día y noche todo el tiempo y van coordinando con las otras armadas de los países participantes todas las actividades en superficie. Este sonido marinero alerta a los tripulantes que viene un nuevo ejercicio en la inmensidad del océano. Mañana en nuestra siguiente entrega les contaremos la importancia y detalles sobre los ejercicios aéreos en este entrenamiento en alta mar. En otros temas, 11 integrantes de la organización criminal Los Carniceros fueron detenidos en el sur de Guayaquil. El operativo se ha extendido hasta la penitenciaría del Litoral, pues desde allí se organizaban los crímenes. Merlin Ochoa nos informa que al menos 11 casos entre sicariatos e intentos de asesinato se podrían resolver con estas detenciones. Desde un helicóptero, la policía intervino en el mega operativo que se desarrolló en todo el sur de Guayaquil. Fueron 14 allanamientos en las zonas más conflictivas por el crimen organizado. Los agentes estaban tras la pista de una mafia cuyo líder es alias el Carnicero, quien habría estructurado un grupo dedicado a la distribución de drogas y reclutando sicarios para ejecutar asesinatos en el sur de la ciudad. Podríamos tener la vinculación en 3 o 4 asesinatos que han sucedido en los últimos días aquí en la ciudad de Guayaquil. ¿Y tentativas de asesinato? Y por ende también en algunas tentativas. Estamos hablando de 8 o 10 tentativas que también nos preocupa, porque recuerde usted que las personas que sobreviven a las tentativas de asesinato, lo más probable es que el momento que lo puedan hacer van a tratar de tomar alguna revancha o alguna venganza. Tras los allanamientos, se detuvo a 11 personas que operaban con la organización Los Lagartos, que está vinculada al robo de vehículos con fines extorsivos. Delincuencia organizada es el delito que se está investigando. Implican algunos ilícitos como robo, drogas especialmente. El operativo se extendió hasta la penitenciaría del Litoral en Guayaquil. Ahí los uniformados capturaron a un preso quien presuntamente dirigía y organizaba los sicariatos. Este operativo se denominó Gran Perla 3 y participaron todas las unidades especiales de la Policía Nacional.
En Machala, un joven fue asesinado en un evento del municipio en Puerto Bolívar. El hombre era sonidista y también se dedicaba a animar eventos como payaso. Además, en el ataque otra persona resultó herida. Tenemos la noticia con nuestro corresponsal Fabricio Lapo. Con 8 tiros fue asesinado Jairo Vera la noche de este miércoles en Puerto Bolívar, en Machala. El crimen ocurrió mientras funcionarios del municipio socializaban la construcción de una obra. Según datos de la investigación, 2 sujetos llegaron a bordo de una motocicleta hasta la cancha donde se desarrollaba el evento y abrieron fuego contra la víctima, que estaba de espaldas y había sido contratada como sonidista del acto. El jefe de la policía de El Oro, Reymo Quelal, da más detalles. Llegan al evento, los individuos van directamente a la persona. Es por eso que digo que es un hecho premeditado, planificado, porque van directamente a esta persona, realizan los disparos e inmediatamente abandonan en una motocicleta. La víctima tenía 29 años y deja 4 menores en la orfandad. También se dedicaba al oficio de payaso. Damaris Vera, esposa del comediante, dice que no tenía problemas ni deudas, por lo que pide que se identifique a los autores del crimen. Todo estaba tranquilo, por eso no había conversaciones, ni llamadas, ni amenazas, nada. Todo se dio de un rato a otro. Él fue a merendar, volvió a trabajar y recibí yo esa noticia. Él llegó tranquilo, o sea, no hubo algo que diga me llamaron o algo pasó, no hay deudas. Agentes de criminalística levantaron cerca de 20 restos de balas. La policía ahora busca a los responsables de esta nueva muerte violenta. En Cuenca, provincia de Azuay, un hombre fue asesinado a golpes dentro de un bazar. La policía investiga el caso para tratar de ubicar a los responsables de esta muerte violenta, la tercera que se registra en una semana en la capital azuaya. El cuerpo fue hallado por una hermana de la víctima, identificada como Óscar Albarracín, de aproximadamente 56 años de edad, en el interior de un bazar de su propiedad, ubicado en la parroquia Sayausi, en Cuenca, provincia de Azuay. Según testigos, el hombre habría fallecido a causa de varios golpes, principalmente en la cabeza. El vecino siempre, por lo general, sabe permanecer dentro de la tienda, pero esta vez no estaba ahí. No se sabe aún por qué, pero presuntamente le han dado un golpe con un rodillo en la cabeza. Cuando la policía llegó, estableció preliminarmente que el crimen pudo ser producto de un robo. Se recibió una alerta del sistema integrado ECO 911, en donde daba cuenta de una persona fallecida al interior de un almacén, específicamente un espacio privado, que todavía no se hace una inspección externa del cadáver. Eso ya lo va a hacer el médico legista con la finalidad de tener un indicio claro de cuál es la causa de muerte. El hombre habitaba en el inmueble con uno de sus hijos y varios inquilinos. Necesitamos todavía levantar la información dentro de las 24 horas que nos faculta la ley para continuar con el tema de la flagrancia. Con la de este miércoles, ya suman 3 las muertes violentas registradas en una semana en la capital azuaya. Y también deseándole mucha suerte a Ecuador. Estamos contigo, selección. Ya regresamos a las 19 horas. Más noticias en Televistazo.